Padre, gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Bendice a mi hermano Eric con esto, lo que él va a dar, el curso que él va a dar esta tarde, Señor, la enseñanza. Bendice a cada hermano que está conectado en esta tarde, Señor. Suple sus necesidades, las peticiones que ellos tienen delante de ti, que hay muchas peticiones, pero sabemos que tú escuchas a tu pueblo, Señor, y que tú contestas al tiempo adecuado, Señor. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros, con cada hogar en esta tarde, Señor, y que tu esta alabanza, la gloria, todo sea para ti siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pablito, ¿qué te parece si elevas una oración al Señor, agradeciéndole por todas sus bondades y sus misericordias en cada una de nuestras vidas? Amén. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Sí, gracias sí. porque cada día nos muestras tu amor, Señor, en Sí. en todo lo que tú nos das, Señor, el alimento, el techo, la ropa, Señor, el vestuario, en todo, Señor, tú nos muestras tu amor, tus cuidados, Padre, gracias porque ahora estamos acá reunidos de nuevo otro miércoles para aprender de tu palabra. Gracias por este grupo, gracias por cada hermano que está aquí reunido. Tú conoces sus peticiones y también sus acciones de gracias, Señor. Cada uno está infinitamente agradecido porque tú has sobrado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos exponerte, Señor, y podemos exponer acá nuestras peticiones y agradecimientos para que juntos podamos estar alegres, Señor, y también animarnos, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Namán. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Permítame un segundito, por favor. Y damos una bienvenida también a las personas que nos siguen por redes sociales, por Facebook Live. Que el Señor les bendiga también, sea que nos vean en vivo o en diferido, como ya algunos han manifestado. Entonces, que el Señor les bendiga y vamos a comenzar a compartir. Vamos a ver, este bendito Zoom, ha cambiado su estructura y entonces, Hermano Eric, sí, perdón, nada más, bueno, hace un ratito mamá estaba conversando con la hermana de ella, la hermana mayor, entonces está pidiendo oración por, por mi prima, que está bastante afectada de salud con uno de los virus estos que están circulando, y el hijo de ella. Mi prima se llama Daniela y el hijo se llama Sebastián, y por Enzo, que es el otro hijo. Entonces, para tenerlo ahí en oración, por favor. Ay, amén. no. Tantos virus que andan ahora, ¿verdad? Demasiado. Sí, Bastante. está fuerte el asunto. Y la gente se ha descuidado, o nos hemos descuidado, con los protocolos de estornudo, de tos, con el lavado de manos. Hemos bajado la guardia en eso y ahí el resultado de esa elevación en el nivel de contagio, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora sí, ¿lo vemos? Muy bien. Entonces vamos a arrancar con el estudio de hoy. Estamos con el progreso del peregrino y hemos visto diferentes etapas, ¿verdad? Por las que pasamos todos los creyentes, basadas en este cuento de Juan Bunyan, que de una manera muy agradable para leerlo, para seguirlo, va detallando las diferentes etapas por las que pasamos todos y cada uno de nosotros, y algunas etapas son en algunos de nosotros repetitivas, ¿verdad? Entonces,
Pues vamos a continuar hoy con preparados para la batalla, ¿verdad? Preparados para la batalla. Y es que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es algo sencillo. Le dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le hace ver a Timoteo como hijo y siervo de Dios, que es un soldado en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Es una lección que cada uno de nosotros necesita aprender y también necesita aplicar en su propia vida. En este pasaje me llamó la atención una palabrita, y es precisamente, bueno, más bien son dos palabras, pero en el griego es una sola palabra, y es sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y tiene sentido porque si alguien es un soldado es porque pertenece a un ejército, y un ejército no es de un solo hombre, sino de muchos. Y la palabra que se traduce como sufre penalidades es sunkakopatseo. Sunkakopatseo. Y es una palabra compuesta. Tiene una preposición, sun, que significa con, ¿verdad? O junto a, es decir, por asociación, en compañía de, proceso parecido a, posesión, y en particular denota compañía. Y cacopatseo, que significa aflicción o atravesar adversidad. Dicho de otra forma, las aflicciones de un creyente no son únicas. Cuando él le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado, le está diciendo, hay otros soldados que están pasando por situaciones adversas, difíciles. ¿Y quién de nosotros no ha pasado por situaciones adversas? Unos más que otros, ¿verdad? Algunos dicen, es que Dios me confundió con Rambo o algo así. Pero en realidad, Dios nos da aquellas pruebas que sabe que podemos aguantar. Él no nos va a dar una prueba para que nos destruya. Él no nos va a dar ninguna prueba para que nos desanime. Estas pruebas, si las llevamos de la mano con Él, fortalecidos por Él, dependiendo de Él, nos van a hacer más fuertes como hijos de Dios. Dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, aquí se ve el significado de esa palabra por dos apóstoles diferentes, en donde sí, esos sufrimientos no son únicos. O sea, no soy el único que está pasando por una situación difícil. Puede ser que la situación de un hermano en particular sea más difícil que la mía, claro que sí. Puede ser que una situación sea más caótica, más dura. Bienvenidos, hermanos Yara y Luis. No los habíamos saludado. Buenas noches, bendiciones. Que el Señor me lo bendiga. Buenas noches, bendiciones. Estamos viendo en el progreso del peregrino preparados para la batalla y estamos leyendo 2 Timoteo 2, 3 y 4 y analizando la palabra sufre penalidades o esa frase que en griego es la palabra sunkakopatseo, que significa atravesar por una adversidad en compañía junto a otros, básicamente.
Y 1 Pedro 5, 8 y 9 lo ratifica cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid en la fe, no en nuestras fuerzas, sino en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, usted no es el único que está sufriendo. Yo no soy el único que está pasando por algún momento difícil. Hay hermanos que la están pasando comparativamente peor que nosotros, pero Dios le da a cada uno las pruebas que puede soportar. Esa noche, recuerden que ¿cómo se llama? A Peregrino, a Cristiano, se le había acercado una joven del castillo donde estaba y le había preguntado por su familia, ¿verdad? Que dónde estaba su familia. Y entonces él dijo: bueno, no he logrado que ellos me acompañen en esta ruta, en este camino. Y dice que la cena estuvo dispuesta y se sentaron. Toda la conversación giró en torno al señor del collado, quien había sido un gran guerrero y había hecho príncipes a muchos peregrinos, quienes por naturaleza habían sido mendigos. Y es que cuando llegamos a los pies de Cristo, eso es lo que éramos: mendigos, necesitados de su misericordia, necesitados de su amor, necesitados de su perdón. Sin embargo, un día reinaremos con Él. Y por lo tanto somos príncipes, porque un día reinaremos con Él. Como vimos entonces, no somos los únicos que estamos recorriendo este camino. Hay otros que van adelante de nosotros, otros vienen atrás y quizás no los vemos. Y hay muchos, a los que a veces tampoco vemos, transitando por esta vida junto a nosotros, sosteniendo las mismas luchas. Pero también están aquellos que ya alcanzaron la meta, los que de una forma u otra ya terminaron su peregrinaje por este mundo y nos miran. Dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida todo aquello que nos estorba para crecer espiritualmente. Quitemos de nuestra vida todo aquello que es dañino para nuestra vida espiritual. De este pasaje, Hebreos 12:1, que es también riquísimo en su contenido, quiero ver otra palabrita que llamó mi atención, y es hupomoné. Hupomoné, que se traduce como paciencia. Corramos con paciencia. Pero también tiene otra acepción, otras acepciones, como constancia, resistencia, aguante alegre o esperanzado. Es decir, podríamos haber dicho aquí: y corramos con esperanza alegre, corramos con resistencia, corramos con constancia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Y esto implica no darse por vencido, no desistir, porque nos espera algo mejor cuando alcancemos la meta. Y es cuando el Señor diga: bueno, es hora de que estés conmigo, sea que nos arrebate en vida, o sea que lleguemos al final de nuestros días en esta tierra y que Él nos diga: bien, buen servo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ojalá que esas palabras nos estén esperando allá al final del camino. Bienvenido, hermano Arturo Vázquez. Que Dios te bendiga. Bien, no sé desde cuándo estás conectado, acabas apenas de llegar. Acabo de llegar a unos 15 minutos, 10 minutos por ahí, hermano. Gracias. Buenas Bueno, tardes a entonces no todos. te perdiste la introducción. No, muy bien, gracias. Gracias, hermano. Muy bien.
Y entonces estamos viendo preparados para la batalla. Preparados para la batalla. Por la mañana llevaron a Cristiano al archivo para leerle algunas de las hazañas famosas de muchos de los siervos del Señor del Collado. Sigue diciendo el cuento. Hermanos, también leer en la palabra de Dios la historia de esos héroes de la fe y de otros hombres de Dios, podemos ser fortalecidos y aprender lecciones que nos animen a no desmayar en la lucha diaria. A veces nos preguntamos, ¿para qué quiero yo saber de la historia de fulano o la lucha de tal? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esas historias de Abraham, de Jacob, de David, con sus aciertos y sus desaciertos, nos enseñan a nosotros. Un pasaje importante es Hebreos 11, los héroes de la fe. Pero ¿sabe qué sería más interesante? No solo leer Hebreos 11, sino ir a buscar en el Antiguo Testamento la historia de cada uno de esos héroes de la fe que ahí se mencionan y aprender algo de su historia, cómo vivieron, qué hicieron. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Que podamos sacar rato para adentrarnos un poco más en la palabra de Dios. Porque hay muchas lecciones, hay muchísimas lecciones que nos pueden ayudar a nosotros a crecer espiritualmente, siguiendo el ejemplo de estos grandes hombres y mujeres de la antigüedad, o evitando sus errores también. Por fin llevan a Cristiano a un lugar en donde le muestran la armadura que el Señor había provisto para los peregrinos y lo armaron de pies a cabeza para protegerse de los asaltos. En Efesios 6 encontramos el famoso pasaje de la armadura de Dios. En la sección final nos dice cómo andar en victoria. Y es triste cuando los creyentes no conocemos las provisiones que Dios ha hecho y ha dejado para que tengamos victoria sobre el enemigo. Cristo ha vencido por completo a Satanás y a sus huestes. Veamos Colosenses 2, 13 al 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y otro que me busque, Efesios 1, 19 al 23. ¿Quién tiene Colosenses 2, 13 al 15? Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre nuestros enemigos en la cruz. Anuló todas las acusaciones que tenían contra nosotros. Porque el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo quita el pecado, dice Hebreos. No lo cubre como hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, sino que lo quita. Hemos sido limpiados por la obra de Cristo Jesús. ¿Y qué dice Efesios 1, 19 al 23? Dice así, ¿y cuál la supereminente gracia de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Muy bien, entonces, Jesucristo está por encima de todo. Su victoria es nuestra por fe, porque Él quiere que la vivamos. Dice Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea que no es en mis fuerzas, es en las de Él. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? ¿Mía o de Él? Es de Él. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y esto es importante. El enemigo no está en la banca de la par. El enemigo no está en la casa de la par. El enemigo no está sentado ahí en la iglesia con nosotros, al que podemos ver por lo menos. No, el enemigo no son nosotros, hermanos en Cristo. El enemigo ni siquiera son aquellos que no conocen a Cristo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra los demás. No es contra nuestros semejantes. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el enemigo. Y a veces enfocamos nuestras fuerzas equivocadamente contra aquellos que podemos ver. Y a aquellos a quienes podemos ver es a quienes tenemos que mostrarles el amor de Cristo. Y no estoy hablando solo de los inconversos. Estoy hablando de esos hermanitos en la iglesia que a veces nos pulen. Decía un hermano que ya está con el Señor, don Alberto Reyes. Nos pulen, ¿verdad? Porque son tan ásperos que hasta nos sacan brillo. Nos quitan todas las asperezas, esos hermanitos a nosotros. Bueno, a ellos tenemos que mostrarles el amor de Cristo. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes estamos siendo? Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que después del ataque continuemos de pie, firmes con nuestro Señor Jesucristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya empieza a describir esa armadura que Dios nos dio. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué lindo eso que dice Pablo. ¿Saben que Pablo estaba listo para morir cuando escribió esas cartas? Estaba cerca de que lo decapitaran y él ya lo sabía. ¿Y saben algo, mis hermanos? Pablo predicó hasta el último aliento. Y ojalá que nosotros también podamos ser igual, que prediquemos hasta el último aliento. Y dice Pablo, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esa debe ser nuestra oración, que con denuedo hablemos del Señor como tenemos que hablar. Si algún hermano iba a decir algo, con mucho gusto, puede abrir su micrófono, no hay problema. ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, Arturo. Sí, hermano, nada más respecto a lo que estás diciendo de Pablo, ya estaba muy cercano de su muerte, según yo he estudiado muy a fondo por muchos años, según de Timoteo, y según los eruditos, estudiosos, eh, según de Timoteo capítulo 4, aproximadamente la escribió y terminó de escribirla aproximadamente 16 horas antes de que fuera decapitado. Ese era mi comentario, hermano. Imagínese, ¿verdad?
Si faltaran 16 horas para que me corten la cabeza, yo no sé qué clase de ánimo tendría. Pero Pablo tuvo el ánimo de escribir semejante carta, ¿verdad? Según de Timoteo. Muy bien, continuamos. Tenemos ahí, mis hermanos, una armadura. La armadura que Pablo describe es una armadura de soldado romano de la época, ¿verdad? El uniforme romano de batalla cambió a lo largo de los siglos, cambió conforme fueron evolucionando ellos en el manejo de los metales y en la estrategia que tenían, pero en general tenía un casco, un pectoral, ¿verdad? Unas sandalias de cuero, un cuero duro que les permitía caminar casi por cualquier terreno, eran abiertas, sus pies permanecían frescos. Y una cosa curiosa que no tenían esas armaduras era protección para la espalda. La protección era para el frente. Y soldado que daba la espalda a la batalla, lo mataba a su propio compañero. Interesante, ¿verdad? Que Pablo nos diga, nos hable de la armadura de Dios con base en algo tan específico como el uniforme de batalla de un soldado romano. Hay una descripción muy completa, pero por razones de tiempo no la vamos a ver hoy. Pero sí quiero ver algunas cosas en Efesios. Efesios 6, 10 al 12 nos dice que tenemos un enemigo y lo describe, que es fuerte, pero no es invencible. Satanás es fuerte, de modo que Pablo nos exhorta a que nos fortalezcamos. Pablo sabía que la carne es débil, como dijo el Señor en Marcos 14:38. Hay muchos eruditos bíblicos que creen que Satanás fue el querubín ungido al que Dios puso a cargo de la tierra recientemente creada. Pueden ir a Ezequiel 28, 11 al 19 y ver un poquito de eso ahí. Dejemos que pase ese amigo por ahí. Por su orgullo, este querubín cayó y arrastró consigo una multitud de seres angélicos que ahora forman su ejército de principados y potestades. Satanás tiene acceso al cielo. Podemos verlo en Job, capítulos 1 al 3. Recuerdan que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rondar la tierra y andar por ella. Sin embargo, un día, según nos dice Apocalipsis 12:9, será echado para siempre del cielo, ya no tendrá más acceso al cielo. Él es el engañador, 2 Corintios 11:3, y el destructor, Apocalipsis 9:11, donde la palabra Abadón, que ahí se menciona, significa destructor, porque se presenta como serpiente y como león, en 1 Pedro 5:8 al 9, que ya lo leímos. Es fuerte, es un enemigo formidable. Es más fuerte que usted y que yo. Sí, es más fuerte, pero no es invencible. Y es un enemigo al que solamente podemos vencer en el poder de Cristo, no en el nuestro. Nótese que antes de que Pablo nos diga en el verso 11 que estemos firmes, en el verso 10 nos ordena a fortalecernos. Pero ¿cómo recibimos esa fortaleza para estar firmes? Al darnos cuenta que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, tener eso presente nos dice quiénes somos. Y estamos muy por encima de todos los principados y potestades. Pero no podemos hacerlo solos, porque eso es como si nos bajáramos de ahí y empecemos a dar golpes por nuestra cuenta. Tenemos que depender de Dios para enfrentar al enemigo. Jesucristo tiene la fuerza para vencerlo. Jesucristo lo venció en la cruz. Pero como animal moribundo, todavía tiene la fuerza para hacernos daño. Si nosotros nos alejamos de Cristo. También nos menciona el poder de Dios. Y es que el mismo poder de Dios está a nuestra disposición mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Es algo que tenemos que tener presente. El poder de Dios está disponible para nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando vienen los problemas, queremos resolverlos con nuestra sabiduría, sin consultar a Dios. Cuando vienen las pruebas, queremos superarlas con nuestras habilidades, sin consultar con Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a veces nosotros los hijos de Dios nos comportamos como necios, porque no tomamos a Dios en cuenta. Vivimos como si Dios no existiera. Inconscientemente decimos, Dios no existe. Ay, hermano, yo jamás diría eso. ¿Y por qué actuamos entonces sin consultar a Dios? ¿Quién es nuestro enemigo? Ya lo dijimos. No es el vecino, el hermanito que se sienta a la par de nosotros o aquel que se sienta por allá, por mucho que nos haga sufrir, ese hermanito no es el enemigo. No luchamos contra carne y sangre, sino contra el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, nos dice Efesios 2:2. Así como el espíritu opera en los creyentes para hacerlos santos, el espíritu de desobediencia, Satanás y sus demonios, operan en los incrédulos para que no reconozcan al Señor en sus vidas. Qué necio es luchar contra los que vemos, cuando el enemigo real está usando simplemente la carne y la sangre para obstruir la obra del Señor. Mire, cuando alguien se le atraviesa en el camino para tratar de sacarlo a usted de su paz espiritual, para hacerle pecar, liberando todo su temperamento, no vea el enemigo en esa persona. El enemigo podría estar usando a esa persona para hacerle caer a usted. Entonces, responda, como dice el Sermón del Monte, pagando bien por mal. Responda, respondamos, porque yo también necesito hacerlo, respondamos mostrando el amor de Cristo, no mostrando nuestra ira, no despotricando contra la persona que nos ataca según nosotros. ¿Recuerdan a Pedro en el huerto de Getsemaní? Cuando llegaron a prender a Jesús y sacó su espada y le cortó a alguien una oreja, y Jesucristo tuvo que hacer un milagro y sanarlo, pues Pedro se equivocó. Eso no era lo que el Señor quería y fue reprendido por el Señor. Moisés cometió la misma equivocación cuando mató al egipcio. La única manera de luchar contra los enemigos espirituales es con las armas espirituales, la palabra de Dios y la oración. Es la única manera. No existe otra. No es con mi intelecto, no es con mi dinero, no es con mi fuerza física. Es en oración con la palabra de Dios. Satanás es el gobernador de las tinieblas y usa las tinieblas, ignorancia y mentiras para promover su causa. Podemos ver allá en 2 Corintios 4:1 y los versículos que siguen, y en Lucas 22:53. Y debemos estar vigilantes. Debemos estar vigilantes. ¿Quién me lee, por favor, Efesios 6:11? Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Tenemos que estar firmes. Y esa firmeza nos la da la armadura de Dios. Es decir, las armas que Él provee para que podamos tener la victoria. 2 Corintios 2:11, ¿qué nos dice? 2 Corintios 2:11. ¿Alguien lo tiene?
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ve qué interesante. ¿Estamos conscientes de las maquinaciones del enemigo contra nosotros? ¿Sabe que Satanás conoce nuestras debilidades? Él sabe cuál es el camino más corto para hacernos pecar contra Dios y romper nuestra comunión con el Señor. Él lo sabe y constantemente está maquinando. Entonces, no le demos oportunidad. Alejémonos de aquellas cosas, de aquellas situaciones que nos provocan tentación. Alejémonos de aquellas cosas, situaciones que nos ponen en peligro de pecar contra el Señor. Dice 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí está hablando de las características de un pastor. Pero yo le aplico esto a cada creyente. Como creyentes, es necesario que tengamos buen testimonio de los que no conocen al Señor. Que si hablan mal de nosotros, digan, bueno, sí, 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 pero la verdad es que sí. Lo que dice la Biblia, lo que él predica, lo practica. Me cae mal, pero no puedo negar que es un cristiano de verdad. Si hablan así de nosotros, pues qué importa, ¿verdad? Y no que digan, me cae mal, porque dice que es cristiano, anda con la Biblia debajo del brazo y es peor que todos nosotros. Eso sí sería malo, ¿verdad? Es importante que el cristiano también no le dé lugar al diablo. O sea, que no deje ningún área de su vida desprotegida, como para que Satanás encuentre una rendija para meter el pie. La armadura de Pablo, que Pablo describe, es para protección. La espada, la palabra de Dios, es para la batalla real. Cada parte de la armadura espiritual nos dice que los creyentes perdón, cada parte de la armadura espiritual nos dice lo que los creyentes deben tener para estar protegidos contra Satanás. Por ejemplo, la verdad. Satanás es un mentiroso, pero el cristiano que conoce la verdad no será engañado. Justicia. Esto quiere decir el andar diario, consistente del cristiano. Satanás es el acusador, nos dice Apocalipsis 12:10. Pero el creyente que anda en la luz no le dará a Satanás la oportunidad para acusarlo, para atacarlo. Estamos en la justicia imputada de Cristo y andamos en la justicia impartida del Espíritu Santo. Paz. Satanás divide y destruye. Cuando el creyente anda en la senda de paz, el camino del Evangelio, Satanás no puede alcanzarlo. Los pies del cristiano deben estar limpios, como dice Juan 13. Ser hermosos, como dice Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Los cristianos que están listos para testificar de Cristo tendrán un tiempo más fácil para derrotar al maligno. Si usted está ocupado en la obra de Dios, va a dejar poco espacio para las cosas que rompen su comunión con Dios. Fe. Satanás es la fuente de la incredulidad de la duda. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho. Esa es quizás su pregunta favorita. La fe es lo que vence al mundo. La fe es lo que vence a cualquier enemigo espiritual. A medida que el creyente usa el escudo de la fe, apaga los dardos de fuego de la incredulidad. Vamos a ir a Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es el mundo? Todo el sistema de pecado
que está ahí disponible para nosotros. A eso se refiere con el mundo. Todo lo que está ahí disponible para que nosotros hagamos aquello que ofende a nuestro Dios. Salvación, el yelmo o casco protege la cabeza donde reside nuestra capacidad para tomar decisiones, nuestro conocimiento. El creyente cuya mente está fija en la inminente venida de Cristo no caerá en las trampas de Satanás. El creyente que vive convencido de que Jesucristo ya viene, no andar perdiendo el tiempo en tonterías. La esperanza bendita debe ser como un casco que protege la mente y el entendimiento. A Satanás le encantaría hacernos creer que Cristo no va a regresar y que tal vez no sea hoy el día. La espada del Espíritu y la oración. Ahora estamos con las armas que nos dieron para atacar las fortalezas de Satanás y derrotarlo. El cristiano debe luchar contra los enemigos espirituales con armas espirituales. Vamos a 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios es la única espada que necesitamos. La espada de Dios tiene vida y poder. ¿Qué dice Hebreos 4:12, mis hermanos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nunca pierde su filo. Nunca. Los cristianos conquistan a medida que comprenden, memorizan y obedecen la palabra de Dios. Ayer el hermano Mark Schuller, en la visita que nos hizo, nos dejó una enseñanza interesantísima. Las 5A. Las 5A. Amar la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios. Aceptar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios, no a los otros, a mi propia vida. Y quinto, anunciar la palabra de Dios. Y nos decía que sin el primero, los otros 4 no sirven de nada. Porque si no amamos la palabra de Dios, no la vamos a aceptar, no la vamos a aprender, no la vamos a aplicar y mucho menos la vamos a anunciar. ¿Cuál es la energía que usamos? Bueno, mis hermanos, las armas no son suficientes. La armadura y las armas no son suficientes para ganar una batalla. Tiene que haber energía para hacer el trabajo. Nuestra energía viene de la oración. Ahí es donde nos fortalecemos, en oración. Usamos la espada del Espíritu y oramos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos fortalece para que ganemos la batalla. Leamos de nuevo Efesios 3:14 al 21. Lo leemos. Ya estamos terminando. Efesios 3:14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es la oración la que nos fortalece. La palabra de Dios, la espada y la oración son dos recursos que Dios le ha dado a la iglesia para vencer al enemigo y ganar territorio para la gloria de Dios. Nuestra primera lucha es contra la carne, pero no contra la carne del vecino, no contra la carne del otro hermano. Está hablando de mi propia carne. Mi primera lucha es contra mí mismo, contra mis deseos. Velar y orar es el secreto de Dios para vencer al mundo. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Velad y orad para que no entréis en tentación. Con eso vencemos al mundo, vencemos la carne, vencemos al diablo. También debemos velar y orar por oportunidades para servir a Cristo. A veces es muy fácil solamente decir, "Ah, yo estoy orando por la salvación de fulano, sutano, de mengano", pero estoy yendo a donde fulano, sutano y mengano para testificarles de Cristo. Cambia la cosa, ¿verdad? Y orar por nuestros colaboradores. No debemos orar solo por nosotros mismos, sino también por los soldados hermanos, como nos dice Efesios 6:19 y subsiguientes. Pablo nunca fue demasiado orgulloso como para no pedir oración. Quería tener el poder para ser capaz de dar a conocer el Evangelio de Cristo. El mismo mensaje que lo llevó a prisión. Pero él aprovechó cada oportunidad. Creo que 2 veces al día, 2 o 3 veces al día le cambiaban la guardia a Pablo. Recuerden que por él, por su condición de ciudadano romano, aunque él estaba preso y en cadenas, no necesariamente lo metían en una celda, sino que él estaba en una casa donde él podía recibir gente y seguir predicando y todo lo demás mientras llegaba a Roma. Pero siempre tenía un par de soldaditos ahí cuidándolo. Imagínense ustedes cuántas veces esos soldaditos escucharon el Evangelio de Cristo porque Pablo no dejaba pasar una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades se nos pasan a nosotros? La próxima semana vamos a ver la batalla. Hoy vimos preparados para la batalla. Ahora sabemos que tenemos el equipamiento y las instrucciones para ir a esa batalla. La próxima semana entonces, mis hermanos, vamos a ver la batalla. Vamos a dejar de compartir acá la pantalla. Y también vamos a dejar de transmitir ahora por Facebook Live. Y también vamos a dejar de grabar, ya para nuestro hermano Willy ya sepa dónde cortar y entonces presentar el video en las redes de la iglesia, ¿verdad?